Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Hoy, amigos, nos adentramos en un terreno que para muchos es sinónimo de pasión, drama y ese tipo de romances que te dejan sin aliento. Estamos hablando, por supuesto, del vibrante y siempre sorprendente mundo del entretenimiento turco, y en particular, de una pareja que ha capturado la imaginación de miles y miles de fans alrededor del globo: Mert y Afra. El titular de hoy no deja lugar a dudas, y es precisamente esa chispa de esperanza la que ha desatado una ola de especulaciones y emociones. ***, revivió el amor entre ellos, las llamas regresan. ***. La pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales, en cada foro de fans, es una y es poderosa: ¿será verdad? ¿Podrá ser que estas dos estrellas, que en su momento nos regalaron momentos inolvidables tanto en la pantalla como, aparentemente, en la vida real, hayan encontrado el camino de regreso a los brazos del otro? Prepárense, porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada indicio, cada guiño sutil que ha alimentado esta posibilidad hasta hacerla sentir palpable, casi tangible. Si son de los que disfrutan de las historias de amor que desafían las convenciones, de los giros inesperados del destino, de los finales felices que parecen sacados de un guión cinematográfico, o simplemente les encanta seguir la apasionante vida de sus celebridades favoritas, entonces este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este apasionante relato, les extiendo una invitación de corazón: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis, un simple clic que les asegurará no perderse ni una sola de nuestras entregas, repletas de chismes jugosos, análisis perspicaces y las historias más impactantes del vasto universo del espectáculo. Pulsen ese botón de suscribir y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nueva publicación. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Mert y Afra. Su historia desde el principio ha sido como un verdadero torbellino de emociones, y eso, créanme, va mucho más allá de los guiones que interpretaron. Recordemos que su primer encuentro se dio en el set de una producción que, sin lugar a dudas, fue un trampolín hacia la fama para ambos. Y desde ese instante inicial, esa conexión, esa química innegable, era tan evidente que hasta las cámaras parecían capturarla con un magnetismo especial. Era de esas relaciones que, al verlas, uno no puede evitar pensar: aquí hay algo más que una simple amistad floreciendo. La audiencia se rindió ante ellos, la cámara los adoraba juntos, y su relación en pantalla se convirtió en un fenómeno que enamoró perdidamente a millones. Y como era de esperar, los susurros, los rumores, la especulación sobre si esa magia cinematográfica cruzaba la línea hacia la realidad, comenzaron a esparcirse como la pólvora. Y para ser honestos, durante un tiempo, todo apuntaba a que así era. Parecía que sí, que estaban juntos, que su amor era tan genuino y apasionado como las escenas de romance que protagonizaban. Vimos las fotos que confirmaban su cercanía, fuimos testigos de gestos públicos de afecto, y la impresión general era la de una pareja sólida, firmemente enamorada y dispuesta a conquistar el mundo juntos. Pero como la vida misma, las relaciones, incluso las de las estrellas, rara vez son un camino de rosas sin espinas. De repente, sin una explicación clara o un anuncio oficial rotundo, la dinámica entre ellos pareció cambiar drásticamente. O quizás, más acertadamente, se desvaneció. Los rumores de una separación, de un distanciamiento, comenzaron a circular con fuerza. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente por parte de ninguno de los dos, la distancia se hizo dolorosamente evidente. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron inexistentes, y cada uno, por su parte, decidió emprender caminos separados. Fue sin duda un momento de profunda decepción para muchísimos de sus seguidores, aquellos que esperaban con ansias ver su historia de amor culminar en un felices para siempre. Sin embargo, aquí es donde reside la verdadera magia de esta narrativa, el epicentro de lo que nos trae a todos reunidos hoy: las llamas regresan. En las últimas semanas, y podríamos decir que incluso en los meses recientes, hemos sido testigos de una serie de indicios, de pequeñas pistas, de sutiles señales que han encendido las alarmas de los fans más observadores y han reavivado la llama de la esperanza. ¿Qué tipo de indicios?, se preguntarán. Pues bien, comencemos por el epicentro de cualquier rumor moderno: las redes sociales. Hemos notado, y no es casualidad, que Mert y Afra han comenzado a interactuar de nuevo en plataformas como Instagram. Y no hablamos de un simple me gusta ocasional, que podría ser fácilmente un error o un gesto de cortesía.
Hablamos de comentarios significativos de me gusta a publicaciones antiguas que datan de hace tiempo, incluso de volver a seguirse mutuamente después de un periodo de aparente desconexión total. Para muchos esto podría parecer insignificante, pero en el universo de las celebridades, donde cada interacción es analizada al milímetro, donde cada detalle puede ser interpretado como una señal, estos gestos son verdaderos faros. Es como si estuvieran enviando mensajes codificados al universo, o quizás, de manera más directa, a sus seguidores, confirmando en silencio que algo significativo está sucediendo. Pero la historia no se limita únicamente a las redes sociales. Los paparazzi siempre al acecho y los fanáticos con un ojo de águila, han estado más atentos que nunca a cualquier aparición pública. Y, oh sorpresa, se han reportado avistamientos de Mert y Afra en lugares que, francamente, no parecen ser simples coincidencias. Hablamos de reuniones casuales de repente se dan con una frecuencia que desafía cualquier explicación de mera amistad o encuentros de conocidos. Ya sea en cafeterías discretas, lejos de las miradas indiscretas, en eventos sociales donde ambos, de alguna manera, terminan coincidiendo o incluso, según algunos rumores más atrevidos, compartiendo momentos considerablemente más privados. La manera en que se miran en las escasas imágenes que han logrado capturar, la cercanía física que transmiten, todo apunta a una reconexión genuina. Es como si la chispa, esa llama que creíamos extinta, estuviera volviendo a encenderse, y con una intensidad sorprendente. Analicemos también el contexto de estas supuestas reconciliaciones. Ambos han transitado por otras relaciones, han experimentado éxitos individuales en sus carreras, han crecido y evolucionado como personas y como profesionales. Y sin embargo parece que de alguna manera, el destino tiene la particularidad de volver a juntarlos. ¿Es esto una mera casualidad? ¿O hay una fuerza mayor, un cariño profundo y persistente que nunca desapareció por completo, lo que los está atrayendo de vuelta el uno hacia el otro? La idea de que revivió el amor sugiere precisamente eso, que lo que existió antes, ese sentimiento genuino y poderoso, no se perdió en el tiempo, sino que quizás solo necesitó un periodo de maduración, un tiempo para sanar viejas heridas, o simplemente para encontrar el momento adecuado para resurgir con más fuerza. Es la clásica historia del amor que te llama de vuelta, ese que a pesar de las vicisitudes del tiempo y las circunstancias, sigue latente, esperando pacientemente una oportunidad para florecer de nuevo. Una de las facetas más fascinantes de seguir la vida de las parejas de celebridades es cómo sus trayectorias, a menudo tan expuestas al escrutinio público, nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas. A todos nos ha pasado, terminamos una relación, convencidos de que es el fin absoluto, de que hemos cerrado ese capítulo para siempre. Pero con el tiempo, por alguna razón inexplicable, nos encontramos pensando en esa persona, rememorando los momentos felices, y en ocasiones, hasta reconectando de maneras inesperadas. La historia de Mert y Afra, si se confirma oficialmente, sería un recordatorio poderoso y conmovedor de que el amor verdadero, cuando es genuino y profundo, tiene la capacidad de superar obstáculos, malentendidos e incluso el implacable paso del tiempo. Sería la confirmación de que a veces el concepto de para siempre no se manifiesta como una línea recta, sino como un camino intrincado, lleno de curvas, giros inesperados y, quién sabe, quizás hasta de reencuentros esperanzadores. Por supuesto, debemos mantener una dosis saludable de cautela. Hasta el momento todo lo que poseemos son indicios, rumores, especulaciones y la interpretación de sus interacciones públicas y virtuales. Ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial, un anuncio público que confirme que están juntos de nuevo o que han retomado su relación sentimental. Y en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la línea que separa la especulación de la realidad puede ser increíblemente delgada, casi imperceptible. Sin embargo, es innegable que la evidencia acumulada, la suma de los pequeños detalles, es lo suficientemente convincente como para que sus miles de seguidores se dejen llevar por la ilusión, por la esperanza. La expectativa es alta y la posibilidad de ver a Mert y Afra reconciliados y, sobre todo, felices, está más viva y vibrante que nunca. Entonces, ¿podemos esperar de este posible renacimiento amoroso? Si estas llamas realmente han regresado, ¿será esta vez para quedarse, para construir un futuro sólido juntos? ¿Habrán aprendido de las lecciones que la vida y las experiencias pasadas les han enseñado? ¿Será un amor más maduro, más resiliente, construido sobre los cimientos de las experiencias vividas y las lecciones aprendidas? Estas son precisamente las preguntas que nos mantienen a B.
Sortos pegados a la pantalla, escudriñando las noticias, revisando sus redes sociales con una expectación palpable. La idea de verlos juntos de nuevo brillando con esa misma intensidad arrolladora que los catapultó a la fama y al corazón de tantos, es algo que una gran cantidad de sus fans anhelan con fervor. Es la magia del cine, la magia de Estambul, la magia del amor que a veces, de las maneras más inesperadas, nos sorprende con su increíble capacidad de renacer, de florecer de nuevo cuando menos lo esperamos. En resumen, hemos navegado por la emocionante y esperanzadora posibilidad de que Mert y Afra hayan revivido su amor. Hemos analizado en detalle los crecientes indicios que se manifiestan en sus redes sociales, los avistamientos públicos que parecen ir más allá de la casualidad, y esa energía general que emana de sus interacciones, sugiriendo una reconexión profunda. La idea de que las llamas de su relación hayan regresado es palpable, y la esperanza de sus seguidores se encuentra en su punto más álgido. Es una historia que en esencia nos recuerda que el amor, a veces, tiene una forma maravillosa y misteriosa de encontrar su camino de regreso a nuestro corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante y lleno de esperanza. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el fascinante universo de Mert y Afra tanto como yo he disfrutado compartiéndola con ustedes. Ahora, lo más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen realmente que su amor ha regresado? ¿Qué interpretación le dan a estos indicios que hemos estado observando? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus teorías y participar en esta conversación. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de Mert y Afra, o con cualquiera que disfrute de una buena historia de amor, de esperanza y de segundas oportunidades. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.